Capítulo 53. Grievous les llevaba una buena ventaja. Sentado en el sillón del copiloto de un crucero de la República, Mace asumió que no podrían interceptar al transbordador antes de que abandonase la atmósfera de Coruscant, y puede que tampoco antes de que se encontrara dentro del abrazo protector de la flota separatista. No obstante, los cazas estelares convocados a toda prisa harían todo lo posible porque no fuera así. Teniendo acceso a los códigos de alta seguridad, Grievous podía haber trazado una ruta particular de lanzamiento para el transbordador, pero, al hacerlo, corría el riesgo de ser detenido por una simple desactivación de la ruta o mediante un rayo tractor. Por ello, había preferido acogerse a la protección que le proporcionaba el tráfico estelar de una de las rutas públicas autonavegables. La policía, el gobierno y los vehículos de emergencia podían utilizar las líneas de viaje libre que corrían paralelas a las rutas autonavegables. Pero, pese a esa ventaja, Mace y el crucero de Kit todavía estaban a varios kilómetros de distancia del transbordador. Bajo ellos, inmensas zonas de oscuridad manchaban la perfección del circuito lumínico normal del lado nocturno de Coruscant. Al transbordador le beneficiaba que las naves que lo rodeaban fueron obligadas por los sistemas de antenas direccionales de los rayos tractores orbitales a adquirir una velocidad estándar de lanzamiento, y la nave de 3 alas se beneficiaba aún más de que Grievous fuera tan hábil pilotando manualmente una nave como manejando los sables láser. Cada vez que los cazas estelares intentaban rodearla, Grievous metía al transbordador entre otras naves, obligándolos a realizar espirales a través del intenso tráfico, provocando colisiones y recurriendo a las armas ligeras del vehículo si le parecía imprescindible. Recién llegados a Coruscant, Agent Kolar, Sassy Tin y Pablo Gill habían estado a punto de incapacitar el transbordador 2 veces, pero Grievous logró evadirlos utilizando los cañones láser de su nave para destruir sendos transportes y esparcir la carga tras ellos. Y el escudo y el blindaje del transbordador absorbía el impacto de las explosiones, incluso cuando los 3 Jedi lograban acercarse lo bastante para lanzarle descargas que pudieran desactivarlo. A medida que la persecución llegaba al límite del campo gravitatorio, los pilotos Jedi ejecutaban maniobras que no se habrían atrevido a intentar en las capas bajas de la atmósfera. Los cazas serpenteaban entre las naves, disparando contra el transbordador en cuanto tenían oportunidad, chamuscándole alas y cola, intentando sobrecargar el generador del escudo. Grievous era incapaz de igualar su maniobrabilidad, pero su respuesta a los ataques era disparar contra cualquier vehículo inocente que tuviera a la vista, obligando a los Jedi a retroceder una vez más. Cuando atravesaba la cubierta gaseosa de Coruscant, la ruta autonavegable se ramificaba como la copa de un árbol. Los impulsores llamearon cuando las naves civiles en peligro tomaron nuevas rutas para distanciarse de la refriega, pero con el espacio entrecruzado por los rastros de plasma y las brillantes explosiones, la huida apenas era una opción. Aún así, muchas naves intentaban seguir la curva gravitatoria hacia el hemisferio iluminado de Coruscant. Otras buscaban la seguridad de sus lunas y otras más se dirigían hacia los puntos de salto más cercanos, salvo el transbordador, que aceleró directamente hacia el buque insignia de Grievous. Lanzado a toda potencia hacia el crucero, Kit Fisto se unió a los 3 cazas Jedi en su carrera en pos del transbordador. Por entonces, varias fragatas y corbetas republicanas se desviaban ya de la batalla principal para ayudar a interceptarlo. Pese a sus malos presentimientos anteriores, Mace creyó por un instante que podrían conseguirlo. Entonces, vio con desaliento cómo 500 cazas droides procedentes de los enormes brazos curvos de un acorazado de la Federación de Comercio llegaban para proteger al transbordador en su vuelo hacia la libertad. Padmé, Bail y Mon Mothma seguían las últimas noticias por el monitor de la holored del centro comercial de Embassy, en medio de una multitud de varios centenares de seres congregados en la plaza Nicandra. Al confirmarse los primeros rumores acerca del secuestro del canciller supremo Palpatine, la pregunta que se hacían todos los presentes era: ¿cómo hemos podido llegar a esto en solo 3 años? Los ejércitos del caos
estaban en la órbita estacionaria de Coruscant, y su prisionero era el amado líder de la República Galáctica. Para muchos, lo que antes solo había sido una abstracción pasaba a ser una cruda realidad contemplada en directo por todo Coruscant y por la mitad de la galaxia. No obstante, a medida que el tiempo pasaba, Padmé empezó a notar un cambio en la muchedumbre. Aunque se estaba celebrando una batalla decisiva y bastaba ver a los fuegos artificiales en su propio cielo nocturno para comprobarlo, la mayoría de los habitantes de Coruscant prefería mirar las imágenes en tiempo real. De esa forma, era casi como mirar un excitante drama de la Holorred. ¿Serían capaces los cazas estelares de alcanzar al transbordador donde Palpatine era prisionero del monstruoso cyborg? ¿Podría explotar el transbordador o el buque insignia que era su destino? ¿Qué le ocurriría a la República si moría el Canciller Supremo o Coruscant era ocupado por decenas de miles de droides de combate? ¿Acudirían al rescate los Jedi y su ejército de clones? Cuando Padmé no pudo seguir aguantando las imágenes tridimensionales y los comentarios del público, se abrió paso, intentando llegar hasta el perímetro de la multitud. Cuando lo consiguió, se apoyó en una baranda al borde de la plaza y alzó sus ojos al cielo. Anakin, se dijo a sí misma, como si pudiera comunicarse mentalmente. Anakin. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y se las enjugó con el dorso de la mano. Ahora, su tristeza era personal, no por Palpatine, aunque su secuestro la siguiera afectando. Lloraba por el futuro que habría podido compartir con Anakin, por la familia que podrían haber formado. Deseó, más que nunca, no haber jugado un papel destacado en los acontecimientos que dieron origen a la guerra, sino haber sido simplemente un espectador más. Vuelve a casa antes de que sea demasiado tarde. Vio a C-3PO en compañía de un droide plateado de protocolo que poco después desapareció entre la muchedumbre. ¿De qué hablaban, 3PO?, preguntó cuando éste se le acercó. Un encuentro de lo más curioso, señora, respondió C-3PO. Creo que ese droide tan brillante se considera una especie de vidente. Padmé lo miró extrañada. ¿En qué sentido? Me ha dicho que huya mientras pueda, que llegan tiempos oscuros y que la línea que separa el bien del mal se hará borrosa, que lo que parece bueno demostrará ser malo y que lo que parece malo demostrará ser bueno. Sintiendo que no había terminado, Padmé esperó. Los fotorreceptores de C-3PO se enfocaron en ella. Me ha dicho que, si me ofrecen un borrado de memoria, debería aceptarlo, porque la única alternativa sería vivir el resto de mis días en el miedo y la confusión. Desde las sombras más profundas de la galaxia, agradezco al aprendiz del lado oscuro, Darth Ishvat, y a los acólitos, Darth Wing y Eric Uchiha, cuya devoción alimenta este oscuro propósito. Su apoyo es la chispa que mantiene viva la llama de este proyecto maligno. Recuerden, un simple like, un comentario, tu suscripción y compartir el contenido de La Voz del Mal son actos que propagan la influencia del lado oscuro, expandiendo su poder y asegurando el crecimiento de este canal. Unidos, haremos que la oscuridad consuma cada rincón. Gracias, y que la sombra los guíe. La paz es una mentira.